La situación en Perú no para de agravarse. Las protestas comenzaron hace más de un mes en las zonas rurales del sur como una respuesta a la detención y destitución del expresidente Pedro Castillo tras su fallido autogolpe, pero han ido aumentando en violencia y represión y hoy llegan hasta Lima, la capital. En la mira del malestar ciudadano ya no solo están los que gobiernan el país, sino también contra el propio modelo de la democracia peruana que, según los manifestantes, han permitido acumular poder y riqueza a una pequeña élite en detrimento de la gran mayoría de los peruanos, especialmente los que viven alejados de las grandes urbes. Las protestas exigen la salida inmediata de Dina Boluarte, la convocatoria a elecciones anticipadas e incluso una nueva constitución. Y en medio de este clima, la frustración, muertes y desconfianza institucional resurge el fantasma de Sendero Luminoso. Por eso en esta edición de A Fondo nos preguntamos, protestas masivas en Perú, ¿cómo refundar la democracia? Perú en un momento crítico de su historia. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Nos acompañan Isaac Risco, analista político y periodista, fue corresponsal de Deutsche Welle Agentur, de la Deutsche Presse Agentur, corrijo, para América Latina y el Caribe. En 2021 cubrió las elecciones presidenciales en Perú como enviado de Deutsche Welle. Diego Salazar Morales, profesor asistente en políticas públicas y administración en la Ulster University en Reino Unido, doctor en administración pública por el King's College London y doctor de ciencia política por Herting School aquí en Berlín. Bienvenido. Y Jorge Vicente Paladín es profesor de la Universidad Central del Ecuador, máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Simón Bolívar y máster de Ciencias Políticas de la Flaxo, doctorando en Derecho Penal por la Universidad de Bremen. Decenas de muertos en protestas antigubernamentales, también posturas irreconciliables en el poder político, el país en vilo. ¿Le suena a usted conocida esta historia? Escríbanos un email a fondo@dw.com o participe también en esta publicación de YouTube de nuestro debate de hoy. Comenzamos en honor al tiempo y comienzo con mi colega periodista Isaac Risco. Isaac, violencia, represión, 5 semanas de convulsión en las calles, más de 40 muertos. Y un récord también para el gobierno bastante joven de Dina Boluarte. Aquí la pregunta, ¿por qué vemos en plena democracia este nivel de violencia estatal? Pues yo creo que es aparentemente porque es una decisión política, ejecutiva. Todo apunta, todos los indicios que vemos, todas las denuncias que vemos, todas las imágenes que vemos apunta a que el Ejecutivo ha decidido reprimir estas protestas y reprimir de esa forma, ¿no? Siendo un uso desproporcionado de la fuerza y usando incluso armas letales. Yo creo que todo parece indicar eso. No hay otros indicios que me hagan pensar otra cosa. ¿Y sabe que es solo violencia estatal? Sin embargo, te lo pregunto también por los hechos de Puno en las últimas 24 horas, una comisaría y una sede del Poder Judicial, violencia que desvirtúa las demandas legítimas de la calle. Sin duda también hay violencia de otros grupos, ¿no? Hay eso, policías agredidos, hay un policía muerto, agresiones contra las instituciones del Estado. Se está un poco normalizando la idea esa de que la protesta puede vandalizar instituciones públicas o esos edificios públicos. Eso está pasando sin duda. No creo que sea mayoritario, creo que el problema fundamental es la respuesta desproporcionada del Estado. Estamos hablando muy bien de 42 muertos, según la Defensoría 48, según otras fuentes, observaciones de derechos humanos en el Perú. Y la pregunta para ti, Diego, nuestros expertos en políticas públicas, ¿qué nos dice una democracia cuando invocar el orden público significa necesariamente aceptar que van a haber muertos o que van a haber mutilados? ¿Cómo acaso no hace falta abordar toda esta situación desde un paradigma distinto, desde la política pública? En general, yo creo que lo que estamos viviendo en el Perú, a raíz de lo que ha dicho Isaac, y voy a avanzar un paso más adelante, es un tipo de regresión autoritaria desde la salida del presidente Castillo. Y es que claramente estamos nosotros viendo un régimen aliado cívico-militar con rasgos autoritarios que activamente niega el derecho a la protesta. Se han suspendido garantías constitucionales en varias regiones del Perú. Hay una negación directa de los derechos civiles y políticos de la población y además una estigmatización activa de la población que está protestando actualmente, ¿no? Claramente eso no son elementos de una democracia liberal, eso no son elementos, digamos, de una democracia sana. Estamos viviendo una regresión muy grande en el Perú y esto debido a que pues, no son nuevo. muchos Está años. pasando ahora con especial, con especial violencia
violencia. ¿Por qué está pasando esto ahora? Bueno, digamos, no es nuevo, ha pasado ya anteriormente. Lo que pasa es que tenemos nosotros un legado de violencia en cómo anteriormente en la Guerra Civil del Perú las Fuerzas Armadas y el Estado ha hecho esta respuesta. Y cada vez que nosotros tenemos este tipo de protestas, se responde pues de forma muy violenta. En el año 2009 también, no me dejarán mentir, ha habido una matanza de 35 peruanos en la masacre de Bagua y ahora estamos asistiendo a algo, digamos, similar. Violencia con antecedentes históricos, dice Diego. Le pregunto ahora al abogado, ahora mismo hay mucho temor por lo que pasa en Lima, la toma de Lima se ha anunciado también en la prensa peruana. ¿Qué nos dice la experiencia cuando hablamos de la violencia estatal hacia los manifestantes, ¿no? ¿Qué nos dice la experiencia cuando pensamos, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador o en Chile, por ejemplo, o Colombia? Los estados se desbordan en ese sentido, pero el Perú tiene sus propias características. Yo creo que la característica peruana tiene que ver mucho con el diseño constitucional y ese entrampamiento que genera la Constitución genera una especie de legalidad autoritaria, que significa que el fujimorismo se exprese a través de un Estado autoritario, y en ese sentido hay unas características muy similares con los 20, 30 años del uribismo en Colombia. Es decir, una presencia hegemónica del fujimorismo, un Estado que se expresa de forma autoritaria y, por supuesto, también derechos humanos. Creo que la sociedad peruana está entrampada en esa Constitución que material y formalmente tiene, insisto, características de legalidad autoritaria. Estamos hablando de la autoritaria. violencia que emplean los estados para aplacar una protesta que puede ser legítima o no legítima. Más allá de eso, ¿eso es un problema de las democracias liberales? ¿Es privativo acaso de las democracias latinoamericanas? Se lo pregunto porque acá en Alemania está ese mismo debate con un desalojo que hubo hace poco en Lutzow. Que las democracias liberales tienen también ese germen del Estado autoritario, el germen del enano fascista dentro de ellas. Lo importante es cómo contener a ese fascismo que está posiblemente se puede desbordar. Y en el caso peruano, ese fascismo se podría desbordar desde su propio diseño constitucional y se expresa hacia arriba en la forma en cómo se entrampa la política y hacia abajo en formas en cómo se reprime violentamente al pueblo. ¿Quieres agregar algo? Yo quería, a ver, o sea, creo que el problema de Perú no es el autoritarismo, una de deriva autoritaria, sino la ingobernabilidad. Obviamente estamos hablando de una represión violenta y desproporcionada de, lo que de las protestas, pero no creo que el problema central de Perú en estos últimos 20 años sea un autoritarismo fujimorista. No, es simplemente la ingobernabilidad. Es un país que está sumido en el caos y se ve en crisis continuas porque se ha roto el sistema político, no hay una representatividad real. Pero la pregunta es por qué siempre se recurre a la represión brutal de los agentes del Diego, Estado. También es un poco, lamentablemente, tradición en Perú y posiblemente en América Latina, ¿no? Hay 300 personas detenidas. Esta es una pregunta para todos, respuesta corta porque tenemos un montón para hablar. 300 personas detenidas a lo menos. Hay quejas muy amplias contra el Poder Legislativo y el Ejecutivo en Perú. Hablemos del Poder Judicial. ¿Puede el Poder Judicial ofrecerle a los detenidos, a los presos, un debido proceso? ¿Abogado? Con una legalidad autoritaria es muy difícil garantizar el debido proceso. Y esa legalidad autoritaria tiene que ver primero con el etiquetamiento que se le da a la protesta social, es decir, calificándola de terrorista. Esa es una primera condición para ir a un segundo paso, que es la represión. El Estatuto Antiterrorista Peruano es un verdadero régimen de terror. La ley 25475, promulgada por el gobierno de Fujimori, precede a la propia Constitución. Yo no creo ni siquiera que la Constitución es la que parió el régimen antiterrorista. Estamos hablando de la ley de 1981. La ley de 1992, la ley antiterrorista vigente en el Perú. Del 92, perfecto. Pero eso no se está aplicando a los manifestantes, obviamente está estigmatizando a los manifestantes y desde el poder, desde las instituciones públicas, se está estigmatizando a los manifestantes, pero llamándoles facilita su terroristas. además, estigmatización y su apresamiento. Sin ha habido duda, un sin duda, apresamiento pero de líderes sociales. No estamos hablando de una dictadura que está saliendo a la calle a reprimir como ha ocurrido en Chile o en Argentina. No está pasando eso. ¿No está pasando eso? ¿Por qué, Isaac? ¿Por qué no está pasando eso? Es que creo que no hay una respuesta, obviamente, violenta y absolutamente desproporcionada al Estado. Pero no estamos, al menos todavía, o así por decirlo generosamente, en un régimen autoritario que de repente está persiguiendo a opositores. No, ¿Cuántos muertos más, cuántos detenidos más tienen que haber para llegar a ese punto? No se trata de números, se trata de números, no se trata de números, sino se trata de este es un Estado que no controla ni siquiera ese Estado. ¿no? Este gobierno está absolutamente solo, casi no tiene casi apoyos tampoco suficientes para gobernar. ¿no? Diego, haz tu punto, por favor. No, claro, de acuerdo con parte de lo que has dicho, pero hay líderes sociales que han sido apresados recientemente, sin duda. Que no tienen, han sido acusados por tener manuales, libros de marxismo en su casa. Estamos viviendo no solamente de parte de la policía o del Poder Judicial, sino también hay una comprensión muy atroz de lo que es la violencia social.
se le vincula directamente con terrorismo y cualquier persona que vaya a protestar o expresar una opinión diferente es catalogada inmediatamente así. Entonces, eso no es sano para una democracia. O sea, tú dices que la ley del año 92 que está aplicando actualmente, digamos, la fuerza del orden y también el Poder Judicial en el contexto de estas protestas está sirviendo para deshacerse de enemigos políticos. No solamente estaría, digamos, diciendo eso de forma categórica, sino que estoy diciendo que la protesta social, el desbordaje social en el Perú, el malestar social no se expresa de una forma, digamos, o no se canaliza de forma democrática y los actores políticos en el Perú no están dispuestos a escuchar y catalogan cualquier desbordaje social como terrorista. Y eso no está bien. Estamos de acuerdo. Yo en medio de todo esto quiero hacer mención a esto. Es un comunicado de prensa de instituciones como la Asociación de Fotoperiodistas de Perú, de la Asociación de Prensa Extranjera del Perú, el Instituto Prensa y Sociedad, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, la Coordinadora Nacional de Comunicaciones, la CIDH, están pidiendo en el fondo que dejen trabajar a los periodistas. Han sufrido ataques por parte de los agentes del Estado y también incluso de algunos manifestantes. Esto es una cosa de suma importancia, porque sin la prensa va a ser muy difícil poder documentar lo que está pasando ahora mismo en el Perú. Especialmente hay muchos medios internacionales, Estado Deutsche Welle también siendo testigo de lo que está pasando. Por favor, dejen trabajar a los periodistas. Déjenlos, por favor. Avanzamos, diversas teorías, incluso algunas conspirativas, para explicar del origen y también la furia de estas protestas de Perú, unas protestas que comenzaron, sabemos, en el sur del país, de fuerte presencia aymara, y el gobierno apunta a una operación orquestada desde Bolivia, e incluso el regreso de Sendero Luminoso, mientras los organismos internacionales de derechos humanos piden a las autoridades peruanas y a los congresistas evitar, criminalizar la protesta y buscar una solución política a la gran crisis. El jefe de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú afirmó que integrantes de Sendero Luminoso están infiltrados en las protestas antigubernamentales. A fin de evaluar la situación humanitaria en la represión de las protestas, una misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó Perú días atrás. Dijo que había indicios de uso excesivo de la fuerza. La ONU también expresó su preocupación. Y la Fiscalía peruana abrió investigaciones por genocidio contra la presidenta Boluarte y otros altos cargos a raíz del casi medio centenar de muertos y decenas de heridos en las manifestaciones de las últimas semanas. También el expresidente de Bolivia, Evo Morales, fue señalado como instigador y demandado por atentado contra la integridad nacional del Perú. Seguimos hablando de la convulsión en Perú, buscando respuestas a lo más difícil. Isaac Risco, colega de Deutsche Welle. Esta protesta partieron en el sur, decíamos, y hay quienes, como por ejemplo en el gobierno de Dina Boluarte, organismos como el Ministerio del Interior, cito, la Dirección Nacional de Inteligencia, cito, la DINI, que estas protestas están siendo financiadas por la minería ilegal, además por el narcotráfico, y creen también que el expresidente Evo Morales y su partido el MAS están involucrados por cuanto reclaman el sueño, ¿no?, de la gran nación aymara, es decir, desde el sur del Perú hasta el norte de Chile, norte de Bolivia. Y aquí la gran pregunta, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues yo, a ver, es indudable, sin duda, hay lazos históricos en esas regiones con Bolivia y sin duda Evo Morales ha hecho proselitismo también en esas zonas del Perú, pero me parece un poco descabellada la idea de pretender que el MAS y que Evo Morales están organizando y liderando esa protesta social ahí. Yo creo que es simplemente una excusa, una manera de intentar justificar o criminalizar la protesta. O sea, no veo indicios de que se pueda... ¿Lo deja en el nivel de teoría conspirativa? Y yo creo que sí, yo creo que sí. Interesante, y claro, porque dentro de todo esto es una teoría conspirativa que sí tiene una línea estatal, porque ahora mismo han requerido, aparte de la prohibición a Evo Morales y la prohibición a otros 8 políticos del MAS, está también un requerimiento de la justicia peruana a Evo Morales el próximo 7 de marzo, donde se va a tener que declarar ante la Fiscalía sobre su presunta participación como instigador de las protestas, lo leo así para no equivocarme, en las regiones del sur. Y aquí la pregunta para ti, Diego, ¿puede agregar este elemento más presión internacional, digamos, contra el gobierno de Dina Boluarte? Yo creo que hay claramente una voluntad de poder sacar o transposar,
sacar de lado cuál es el verdadero objetivo de las protestas, ¿no? Que en este caso la manifestación de este malestar social, y se está buscando quién es externamente... Esa es la pregunta, y lo pregunto porque lo que dice Isaac Risco es reconocido por organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ahora sí que se me salió, o los propios representantes de la Organización de Estados Americanos que se acabaron de reunir en el Consejo Permanente. No, claro, y actualmente también se ha manifestado ya que cuáles, digamos, los objetivos que se está buscando el gobierno en cuanto a la represión, ¿no? O sea, presión internacional hay de parte de los gobiernos de América Latina. Ya se ha expresado el presidente Petro que hay una clara violación a la Carta Interamericana también, ¿no? Por la detención del presidente Castillo, por ejemplo, sin ningún tipo de garantías o condena clara en su contra, ¿no? Y ahora se trata de denunciar, lo que he escuchado es a Evo Morales, por traición a la patria o por promover las protestas en el sur, pero ni siquiera es ciudadano peruano. Claramente esto es pues algo orquestado, ¿no? Para poder distraer la atención de lo que realmente está sucediendo en el país, que es este malestar social, y esta llamada a que Dina Boluarte, por favor, convoque elecciones de forma rápida o dé un paso al costado de inmediato. Pero eso no quita que Evo Morales sí esté apoyando lo que está pasando. De buscar un chivo expiatorio. No tengo duda que Evo Morales simpatiza con esa protesta y ese movimiento. ¿No le interesa la caída de Boluarte? Otra cosa, ¿En simpatía? Si le preguntas, posiblemente dirá que sí, que le interesa que caiga, que haya una asamblea constituyente. Pero de ahí a que él tenga la capacidad de organizar, movilizar y financiar una protesta en el sur de Perú es distinto. No creo. Avancemos. Le pregunto al abogado Paladines. Está claro que ha habido violencia y está claro que también ha habido, en el contexto de las manifestaciones, ha habido actos vandálicos. Pero ¿por qué el gobierno, por qué también los sectores conservadores, incluso los cuerpos de seguridad, presentan a manifestantes una y otra vez a través incluso de la prensa como subversivos, como senderistas? Es el mismo libreto, y ni siquiera le voy a llamar la construcción, la reconstrucción del enemigo interno. Es el mismo libreto que vimos en Colombia, que vimos en Chile cuando se acusa a los mapuches de terroristas, en Ecuador cuando se intentó decir que las protestas estaban financiadas por el narcotráfico, o en el caso colombiano, en las manifestaciones del 2019-2021, cuando el gobierno decía que eran disidencias de las FARC, es decir, narcoterrorismo. Es el mismo libreto que primero etiqueta a la protesta social, pero además la ambigua definición de terrorismo en el Perú permite eclipsar bajo el tipo penal de terrorismo a legítimas protestas sociales. Pero es una etiqueta que convence a muchos. Es una etiqueta que parte de una legalidad autoritaria. En el Perú, por ejemplo, desde la Constitución está permitido, mientras en otros países la detención policial, administrativo-gubernativa no dura más de 24 horas, en Perú puede durar 15 días. 15 días sin ser presentado un detenido ante un juez. Esa es la legalidad autoritaria que tiene Perú. Y no solamente eso, yo complementaría ahí a lo que tú has estado mencionando, la labor de la prensa también. En el Perú tenemos una prensa que claramente, y ha sido reportado además por la Unión Europea durante la cobertura de las elecciones del 2021, tiene una preferencia política clara y a veces instiga a este tipo de, catalogamientos de terroristas en las protestas sociales, ¿no? Profundiza que es un legado, la polarización. Profundiza la polarización, ciertamente, pero también es un legado que nosotros tenemos desde el 90, donde la prensa tenía claramente vínculos con el gobierno. Y hay que decirlo claramente, es que la prensa termina en el Perú siendo muy desprestigiada por la forma como tergiversa y reporta las cosas de las protestas sociales y en este contexto pues enfrenta y termina polarizando más a la población, ¿no? Entonces, si tú ves, es que no le dejan trabajar y del lado de la protesta tampoco quieren que se le reporte claramente. Diego, ¿cuán importante es el trabajo de la prensa internacional, de medios como Deutsche Welle, y no solamente Deutsche Welle, hay un montón de otros medios internacionales que están tratando de aportar un granito de arena, más claridad a la situación de convulsión del Perú? El reporte de la Unión Europea dice que 76% de las personas en el Perú, en el 2021, cree que la prensa nacional tiene una agenda propia y no reporta con la verdad. Y la prensa internacional en este contexto sirve para clarificar y reportar, digamos, con pluralidad de ideas lo que está sucediendo. A ver, pero eso es propio también de una democracia anómala, eso lo hemos visto también en Colombia, estas semejantes crisis también o quejas más bien concretas en Chile, por ejemplo. ¿Cómo salir? Primero, no sé si compartes la crítica que hace él y en segundo lugar también qué hacer con eso. Sí, lo comparto. O sea, a ver, tampoco, porque también soy parte involucrada, tampoco quiero destacar especialmente o elogiar, un autoelogio de la prensa internacional en Perú. Sí, yo creo que gran parte de los medios tradicionales, los grupos tradicionales en Perú están... lamentablemente sirven a ciertos intereses, han cumplido un papel bastante lamentable en la última elección, ¿no? Apoyando abiertamente a una candidata, ¿no? También se hace periodismo interesante en Perú, ¿no? Hay medios pequeños independientes que hacen un buen trabajo, ¿no? IDL, reporteros, hay medios que hacen un buen trabajo. No hay que mezclar todo en el mismo saco, pero sí quizás sacar de ese saco quizás lo más difícil, que es esa prensa, esos pasquines, esa prensa hay mucho de eso lamentablemente en Perú, ¿no? Y donde el poder económico se termina un poco la narrativa de eso, ¿no? Eso
también mucho. porque he leído algunas críticas de en algunos páginas que tratan de hacer una línea con gente intelectual, académico que vive fuera de Perú con el Sendero Luminoso, una situación desesperada, parece, de Sendero Luminoso es un tema, yo comparto lo que decía, las paralelas que hay con otros países, pero en Perú hay que decir que el tema de sendero, el solo nombre sendero, el terrorismo, tiene una connotación muy especial, que sirve como una especie de comodín. Cada vez que se quiere desprestigiar a un rival político, se saca el tema de Sendero. En las últimas elecciones hubo un supuesto atentado de Sendero que no se investigó y desapareció del mapa. Yo no sé yo qué pasó con ellos. Sendero es un tema que se saca muy fácilmente para etiquetar y criminalizar, descalificar al rival político. Avancemos, Jorge, un poco en otra área de este mismo debate sobre el enemigo interno, esa narrativa que se ha instalado en la prensa peruana, principalmente las autoridades de gobierno también, incluso Vladimiro Montesinos, que increíblemente aparece citado en la prensa peruana, pese a estar condenado por delitos de lesa humanidad. Es una cosa realmente increíble entender desde Berlín. Las protestas parten en Puno, se extienden a Cusco, pasan también a Arequipa. Y claro, hay una crítica muy grande al gobierno central del Perú. Pero yo me pregunto aquí, ¿qué pasa con los otros gobiernos, los regionales, los gobiernos municipales? ¿Dónde queda el descontento? Porque ahí la cosa parte mal, parece también en regiones, ¿no? Falta una crítica al poder, a ese poder que también debe estar comprometido en políticas sociales, ¿o me equivoco? Bueno, el Perú es un país regional, pero está centralizado, lamentablemente, la visión política desde la capital. Tan hegemónica es que la segunda ciudad que le sigue a Lima no pasa del 1.000.000 de habitantes, y Lima es una ciudad de las más pobladas de América Latina. Pero el carácter del Estado, insisto, tiene un componente, el Estado en términos constitucionales, tiene un componente altamente ideológico. Y ese componente ideológico tiene nombre y apellido, que se expresa en la forma en cómo se reprime, en cómo mismo se aplican los dispositivos como el 113 de la Constitución, que es el componente anticomunista. Es decir, todo lo que implique izquierda, protesta social vinculada a sectores sociales, es descalificada no solo como senderista, sino también como una amenaza al Estado. Y hay que recordar las perpetuas condenas que ha tenido el Estado peruano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por aplicar esa legalidad, caso Barrios Altos versus Perú, caso La Cantuta, caso penal Castro. Es decir, el Perú es un país que forma parte del prontuario de condenas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos. Es en la época de Fujimori, sobre todo, ¿no? O sea, sobre todo esas condenas, Barrios Altos, se da por la época de Fujimori, los años 90. Yo creo que el fujimorismo es todavía... Alan García no era fujimorismo y Humala no era fujimorismo. Pero Fujimorismo sigue vivo. Pero el legado de la Constitución, de la obviamente, práctica política, de cómo se aprende a reprimir, de cómo se aprende a hacer carreras políticas. Obviamente el fujimorismo es una eso viene corriente de la política Constitución. importante y está presente, sí, en el aparato estatal. Pero de ahí a hablar que el fujimorismo controla desde hace décadas el aparato estatal es un poco exagerado. Hay un legado indudable. Sí, es un legado lo que vamos a ver. sin duda, y lo que sin duda. Jenny manifestaba además sobre la parte... tenemos una constitución no solamente represora, pero extractivista además. Que gran parte de estas regiones del Perú son muy ricas en oro, minerales, pero todos estos, digamos, estos beneficios la población no lo ve. Y son muchos años, 30 años de constitución que tenemos, que no garantiza que estos recursos sean distribuidos de forma eficiente, que los ciudadanos gocen de esos beneficios. Y ahí tienes en Ayacucho casi 40% de pobreza, en Cusco 50% de pobreza. Y no solamente esto, sino también, además, son estigmatizados cuando protestan. A propósito de esa estigmatización, me quedo contigo, Diego, y con lo que dijo el señor Edgar Estuardo Ralón Orellana. ¿Quién es él? Él es el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es un organismo de parte de la jurisdicción de justicia de la Convención Americana, y naturalmente lo que diga él es muy importante, y cito textualmente lo que dijo: en medio de las protestas en Perú existe discriminación con los ciudadanos que se califica como terroristas, como senderistas, como indios, en medio de las manifestaciones. Y aquí las opiniones. ¿Es racista? ¿Tiene una concepción racista esta protesta del sur? Yo creo que todos digamos, catalogamientos políticos están en conjunción. Son las poblaciones más pobres del Perú, los indígenas, quienes protestan, son los que menos acceso a recursos tienen, son aquellos además están estigmatizados socialmente, llamados terroristas, y son los quienes están excluidos socialmente. Mira, yo me atrevería inclusive a decir que gran parte de la población del sur del Perú vive en un apartheid cívico y político hace muchos años además asusados, que no tienen ningún tipo de derecho para acceder a servicios públicos básicos. Ciertamente hay discursos en el Perú que dicen,
dicen, bueno, el crecimiento económico ha favorecido reducir la desnutrición, pero no hay prueba concreta de que, digamos, de diferenciar cómo estas poblaciones se han beneficiado de lo que tenemos ahora y por qué son catalogados de esta forma cuando ellos expresan su derecho libre a la protesta. Diego, del 1 al 10, el valor máximo es el 10, ausencia del Estado en esas regiones. Pues yo diría un 7 u 8 y en muchos casos hay regiones donde Hasta 10, 9, ¿no? hasta Sí, hasta 10. 9, ¿cuánto da Hasta 9 en ciertos momentos. Sobreviven esas Ausencia regiones. del Estado, eso es una situación 9, da Isaac, 10 y 10. Ausencia del por Estado acá. es que si ves Haití es distinto, es un Estado fallido, ¿no? Entonces por eso hay que Ahí no hay crear Estado. matices. O sea, hay del Estado, o sea, es Parte una de la cosa. definición de Estado, sobre todo de Estado social. Y además enfatizar que estas regiones nuevamente son ricas, tienen minas, tienen oro. Ciertamente parte de ese dinero va a Lima, porque es un país muy centralizado, y retorna en la forma de canon, pero no hay ningún mecanismo político donde ellos puedan decidir actualmente qué hacer con esos recursos o cómo, digamos, redistribuirlos de forma eficiente para sí mismos, ¿no? No solamente eso, sino hay muchos aspectos que están mal. Del mecanismo político vamos a hablar en nuestra siguiente ronda de conversaciones y voy a partir luego de este informe con Jorge porque pese a la represión, los cientos que comenzaron a protestar en Puno se han transformado en miles, extendidos a otras regiones peruanas. Muchos de ellos han llegado incluso hasta la propia capital, a Lima, para lo que se llama en la prensa la toma de Lima, para concretar aquello donde está el centro del rechazo, naturalmente, que es el corazón del poder político en Perú. Desde distintos puntos del país se dirigen hacia la capital para exponer sus reclamos. Diversos gremios civiles se han unido para llegar a Lima y sumarse a la manifestación convocada contra el gobierno. Desafían así el estado de emergencia decretado por el gobierno que autoriza a los militares y a la policía a intervenir para mantener el orden público por 30 días en varias regiones. Los manifestantes pretenden forzar una reforma constitucional, elecciones inmediatas y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. La mesa del Congreso propuso adelantar al 15 de febrero el inicio de la segunda legislatura para agilizar la votación que permita adelantar las elecciones a abril de 2024. Las protestas han dejado casi medio centenar de muertos, más de 500 heridos y unos 300 detenidos en 5 semanas, según la Fiscalía. Hora muy crítica en Perú, que estamos poniendo en el debate sobre esta mesa de a fondo con 3 expertos. Y la siguiente pregunta es para ti, Jorge Paladines, abogado penalista, constitucionalista. El gobierno de Perú con su presidente insisten en que quieren el diálogo pese a todo y si creemos realmente que hay voluntad del gobierno en esta etapa de la convulsión ofrecer el diálogo, nos preguntamos con quién va a dialogar el gobierno de Dina Boluarte. Creo que el gobierno de Dina Boluarte tiene un serio problema de legitimidad de origen. Yo creo que se puede partir de la idea de un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Es la absorción de un poder ilegítimo o de una forma ilegítima contra otro poder. Pero bueno, bajo la figura o la ficción del gobierno, yo creo que hay que escuchar lo que se escucha en la calle. A esos actores sociales, a esa protesta social, está diciendo o está dando un mensaje importante para el Perú. No quieren tener esa constitución. Entonces, hay que conversar con esos actores sociales, con quienes están manifestándose, a quienes el Estado los está reprimiendo de forma brutal, que tiene que ser eso investigado, sin duda, que son los que tienen la palabra. Esa idea de la voz del pueblo se expresa precisamente en este momento del conflicto peruano. Diego, ¿con quién articular? ¿Quiénes pueden articular un diálogo, eventual diálogo con el gobierno? Está muy difícil. En el Perú hace muchos años tenemos un clivaje político, una división muy clara entre estas poblaciones del sur del Perú, el norte, con partidos políticos que no tienen ningún tipo de representación política, ¿no? Que son básicamente maquinarias individualistas. Entonces hay una urgencia por renovar la clase política en el Perú y esta urgencia no se va a hacer bajo las actuales reglas políticas. Ciertamente Dina Boluarte puede dialogar con los movimientos sociales y civiles, pero no va a haber alguna, digamos, salida justa bajo los actuales esquemas. Han muerto 50 personas, la gente está muy molesta. En un solo día murieron 19 personas en Juliaca y, digamos, esto no puede continuar. Tiene que haber algún tipo de cambio, alguna salida política que permita generar un nuevo pacto político para el Perú. Yo me pregunto, salida política, Congreso del Perú lo dice, se va a reunir a pedido de la presidenta el próximo 14 de febrero. ¿Aguanta la situación de aquí al 14 de febrero? El Congreso del Perú tiene 10% de legitimidad. Quiere decir 90% de los peruanos no está de acuerdo o considera que este Congreso es ilegítimo. Porque desde el día 1 que llegó a las elecciones del año pasado, el 2023, 2021 actualmente, se dedicaron, pues, en lugar de aprobar leyes a favor de la población, a
peleas políticas internas, a querer vacar al presidente. Entonces la gente sabe que este tipo de representación no canaliza o no los representa. ¿Cómo seguir en este proceso de convulsión máxima y de absoluta necesidad de salir de la crisis con un órgano que no tiene ningún prestigio, con un órgano que ha decepcionado, con un órgano que es corrupto? Pues yo creo que, a ver, Perú está en una crisis muy seria en que casi todos los escenarios son malos y hay que buscar un poco el escenario menos malo. Yo creo que el sistema político está quebrado desde hace muchos años, no ahora, no desde Castillo, no desde hace 5 años, sea posiblemente la crisis manifiesta es desde el 2016, desde el que fue electo Kuczynski, pero la crisis latente viene de mucho más atrás, un sistema político quebrado, que no tiene representación política, ¿no? Creo que la salida quizá menos mala, donde se puede esperar que haya una solución, es nuevas elecciones al más corto plazo posible, ¿no? En el caso de nuevas elecciones que tú citas, ¿cuál sería es el escenario? Entonces, ¿se va Dina Boluarte? ¿Cuál sería el escenario? ¿Quién podría, digamos...? Yo creo, o sea, pensando ya de una manera, viendo un poco hacia adelante, yo creo que el gobierno de Dina Boluarte ha perdido mucha... es casi insostenible por esa respuesta a las manifestaciones. No se puede, un gobierno democrático no puede responder así, no puede ser responsable de la muerte de tantas personas. Dina Boluarte tendría que irse. Ahora, lo que posiblemente ocurra es que la solución sea peor. Que porque el presidente interino que tiene que llevar al país a nuevas elecciones tiene que salir de ese Congreso. Claro, que ya lo decía él, es totalmente desprestigiado y el Congreso son grupos de interés los que controlan ese Congreso. Me llama mucho la atención, tú precisamente reconoces de que esta crisis no es nueva, que tiene sus antecedentes ya hace las últimas décadas y parece que lo que está mal funcionando es, no quiero decir la Constitución peruana, pero por lo menos en la interpretación de lo que está pasando. Por favor, abogado, aclárenos. La Constitución peruana, insisto, genera un régimen, una legalidad autoritaria en el Perú, al punto que el Perú no tiene un sistema de partidos fuerte, tiene un problema de representación política, un serio problema en ese sentido. Sin embargo, el parlamentarismo está metido como una especie de caballo de Troya para boicotear el régimen presidencial. Nos ponemos de acuerdo. O fundamos por primera vez en América un régimen parlamentario al estilo europeo, o... no digo fortalecemos el presidencialismo, pero generamos un sistema de pesos y contrapesos coherente, basado en la idea de un Estado de Derecho. ¿Y eso no lo ofrece la actual Constitución? No lo tiene la Constitución peruana. La Constitución peruana es un objeto de estudio dentro del constitucionalismo andino, pero también a nivel internacional. Es una Constitución autoritaria. Abogado, hablemos de la legitimidad, por favor. Hablemos de la legitimidad de la vacancia que generó el señor Pedro Castillo. Hoy día está la señora Boluarte. Y lo pregunto también porque... En las protestas, incluso en los informes de HDL hemos escuchado una y otra vez, nadie la eligió a ella, pero la verdad es que sí fue electa, era la compañera de fórmula de Castillo. La vacancia como incapacidad permanentemente moral es lo que se conoce en ciencias políticas como un significante vacío. Y un significante vacío, como dice Ernesto Laclau, es simplemente una figura que es llenada por el decidor político. Este es un concepto tan indeterminado por donde entra la dictadura prácticamente. Es decir, la dictadura se permea a través del artículo 113, numeral 2 de la Constitución peruana, pero más grave aún es que el propio reglamento, el artículo 89A del Congreso, generó lo que puede ser eventualmente un serio problema de nulidad de la propia vacancia al presidente de la República, porque no hubo votos o los votos suficientes para destituirlo al presidente. Es decir, se lo destituyó con 101 votos, cuando el artículo 89A exigía 104. Es decir, esa destitución, desde ese punto de vista, termina siendo ilegal. Bueno, pero Castillo está fuera y además está en la cárcel. La situación sigue con Boluarte y la pregunta acá, si pongámonos en el caso hipotético que Boluarte, convoca elecciones, se convocan las elecciones, sale otro presidente y de pronto el Congreso peruano dice que no es moralmente competente y cita de nuevo esa moción de vacancia. ¿No es ese acaso el gran problema de la Constitución peruana y de la democracia peruana? Evidentemente es uno de los problemas, o sea, eso, que la moción de vacancia se ha convertido en una arma arrojadiza en los últimos años y que ha habido 3 vacancias, me parece, pero ha habido 5 o 6 intentos, ¿no? Y evidentemente ese es un problema, ¿no? Ahora, la discusión de que si es legal o es ilegal se da justamente porque la Constitución es vaga. En ese artículo es muy vaga y no especifica, ¿no? Ahora, es una peculiaridad de la Constitución peruana que no pasa en otros países. Que está mal hecha, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahora, creo que... Estás partiendo siempre permanentemente de que hay un poder macabro detrás, autoritario, que desde el 92 ha sido destituido los anteriores presidentes bajo esa misma causa. Todo eso ahí. Yo creo que lo que vemos es incapacidad y caos, sobre todo. No es la teoría de la conspiración. Creo que, o sea, el poder macabro... nuevas leyes, además, para limitar el poder ejecutivo, sin ningún tipo de mandato constitucional. Voy a poner un punto aquí importante. Cuando se escribe una constitución,
la Constitución peruana, como las otras constituciones, se supone que la hacen expertos. O sea, no hay una cosa ahí mal hecha, ¿o sí, no? yo creo que es una cosa mal hecha. Se hizo en el 92, se hizo un momento de crisis. ¿Casualmente mal hecha? Después... Después de un golpe de Estado. Sí, o sea, después de un golpe de Estado, que eso es más o menos lo que intentó Castillo, ¿no? O sea, exactamente, casi exactamente Hay mucha lo discusión mismo, en ¿no? relación Casi a la utilización de la figura de disolución del Congreso. Exactamente, y se hizo mal, obviamente se hizo mal. Y justamente cuando lees esos artículos, están redactados de una manera difusa, de manera que no queda clara, da margen para interpretaciones. Yo creo que la institución de Castillo fue legal, obviamente, obedecía a la Constitución, ¿no? Bueno, eso daba para... La institución o no de Castillo da para otro programa, perdón, sí me quedó... Yo creo que hay una disputa muy grande ahí. Sí, yo sé, pero no lo vamos a resolver ahora porque el tema de nuestro programa es otro ahora mismo, es ver cuáles son las posibles soluciones con lo que hay o con lo que no hay para el Perú. Y aquí la pregunta, ¿esa moción de vacancia es una anomalía de la Constitución peruana y en ese sentido se necesitaría una reforma constitucional? Y lo pregunto porque tú más temprano habías hablado de Asamblea Constituyente. ¿No bastaría acaso una reforma constitucional? Esa moción de vacancia es un dispositivo por el cual se introduce la dictadura en la democracia peruana. Es grave, porque además la Constitución peruana refleja muchos dispositivos del fujimorismo en la lucha, por ejemplo, antiterrorista. Estoy hablando, mencioné hace un momento, el plazo razonable de la detención de 15 días. Y así vamos a encontrar muchos artículos que no son casuales, fueron deliberadamente diseñados. Hay un componente altamente ideológico en esa Constitución. Las constituciones no parten de una neutralidad valorativa, pero sí deben ser lo mínimamente respetuosas del Estado de Derecho. Yo creo sin duda que el Perú tiene que refundar la democracia y normativamente refundar la democracia implica una nueva constitución. ¿Asamblea Constituyente o reforma constitucional, Diego? Yo creo que actualmente tenemos 60% de la población que quiere al menos este referéndum para darse una... ¿60% de tus fuentes? 60% del IEP, según el IEP, del Instituto de Estudios Peruanos, ya ha asegurado que la población está a favor al menos de hacer este referendo por la Asamblea Constituyente. Pero no solo ello, sino también cómo se hacen, digamos, carreras políticas en el Perú. Tú has dicho, la solución sería elecciones nuevas, pero bueno, ¿quiénes van a participar actualmente en esas elecciones? Si son los mismos. Las mismas maquinarias. Sí, las mismas personas que están en el Congreso. Estamos de acuerdo. No ¿Quién te garantiza que esas personas no van a participar en las elecciones para una Asamblea Constituyente? Y tampoco nos garantiza que vamos a tener un mejor gobierno. Tiene que haber una renovación de la clase política que emerja de este nuevo pacto social. Entonces entiendo yo que las elecciones anticipadas no es una... Ahora mismo una solución para ti, entonces. Puede ser una solución, pero vamos a estar entrampados igual. Tuvimos ya no sé cuántas, 4 elecciones anticipadas actualmente en los últimos 6 años y no ha habido, digamos, una mejora sustancial. Evidentemente es un problema y evidentemente empecé diciendo eso, que posiblemente todas las soluciones son malas o no hay una solución clara, ¿no? Ahora, ¿quién va a elegir Asamblea Constituyente? Son los mismos partidos que están ahí. ¿Quién te garantiza que los que salgan elegidos por Asamblea Constituyente no sean los mismos que están ahora sentados en el Congreso? Es decir, grupos que no representan la voluntad popular, que no representan los intereses. Es por eso que esta nueva Asamblea Constituyente debería ¿de dónde va a salir? Sociales, a pueblos no aparece de la nada. O luego un outsider que no sea capaz realmente de llevar los destinos del país a donde tiene que llevarlos. Isaac Risco, te repito la pregunta, ¿reforma constitucional o Asamblea Constituyente? No lo tengo tan claro. O sea, yo no soy reacio a la idea de una Asamblea Constituyente. Creo que eso pues sirve justamente para renovar cosas, para fundar un nuevo pacto social. Ahora, tengo mis dudas de que eso sea ahora mismo la solución en el Perú. Y entiendo que esa es un poco la carta mágica que está postulando la izquierda, pero no veo ninguna garantía de que las elecciones no arrojen un resultado de una Asamblea Constituyente, arrojen un resultado similar a lo que tenemos en el Congreso. Entonces, ahora, ¿sí ¿no? una reforma constitucional? Y yo porque creo que tú reconocías que hay una anomalía en la yo Constitución. creo que reforma se necesita de todas maneras, ¿no? La pregunta es si es con una Asamblea Constituyente o con reformas constitucionales. Yo creo que es un proceso que vale la pena, en el que vale la pena sentarse a analizar qué es lo más viable, lo más viable a corto plazo Perdóname, Isaac, pero el Congreso no tiene ninguna legitimidad, o sea, ningún tipo de reforma. Estamos de acuerdo. Es más, quieren poner la bicameralidad de nuevo. Ya se votó hace un par de años en contra y ellos quieren ponerla sin ningún tipo de legitimidad. Este Congreso tiene que irse. Hablamos de un nuevo Congreso, sí, estamos de acuerdo. ¿Se tiene que ir antes que se convoquen elecciones? Tiene que irse junto con la convocatoria de las nuevas elecciones. Las nuevas elecciones obviamente sustituyen al Congreso, eligen uno nuevo. Nada garantiza que el siguiente sea mejor. De hecho, en las últimas veces ha ocurrido que el Congreso posterior siempre ha sido peor que el anterior, que ya era muy malo, ¿no? Pero
O quizás una cláusula... En esa lógica vamos a llegar a la Asamblea Constituyente, que va a ser peor que todos los congresos, o sea, el cónclave, ¿no? Si miramos la experiencia de Chile, perdón, Asamblea Constituyente, escogido solamente ciudadanos, bueno, tampoco salió bien en Chile. La experiencia de Chile es muy interesante. Pero por lo menos ya no hay gente protestando. Creo que tampoco no está terminado el proceso de la Asamblea Constituyente de Chile, ¿no? Obviamente yo creo que es una vía, es una posible herramienta. Hay las diferencias estructurales entre Chile y Perú, y es que el Perú, el sistema político está quebrado. Está quebrado y no representa al pueblo, ¿no? Yo creo que Chile, podemos ampliar esto mucho, no quiero hacerlo ahora, pero que Chile tenía un problema de distribución de riqueza, no simplemente de un modelo constitucional erróneo, ¿no? Y Perú también lo tiene, pero tiene sobre todo un problema de representación política. Bueno, pero no tiene gente capaz. En el caso de Chile, la Asamblea Constituyente, con todo lo que digan, finalmente ayudó a salir de ese momento. Pero justamente la gente votó rechazo y bueno, está justamente esa posibilidad tiene que estar abierta. Esa posibilidad de diálogo tiene que estar abierta. ¿Deseable para Perú, Jorge Paladines? Sobre todo tiene que la sociedad civil acompañar el proceso constituyente, pero hay que ver cuál es el candado constitucional en el Perú. Porque da la casualidad, entre comillas, que esas viejas fuerzas políticas, el fujimorismo, también se mimetiza en otras organizaciones políticas. Aprendieron que no solamente se expresa con el nombre de Keiko, también se puede expresar con el nombre de Avanza País. Es decir, hay una especie de dispersión, pero de la misma fuerza política. Y eso es lo que tiene que renovar también la cultura política de las y los peruanos. Nos quedan 2 minutos y medio de programa. Una pregunta muy breve y respuesta muy breve. El futuro de Dina Boluarte. ¿Veremos algo así parecido como a Yanine Áñez? Tiene una causa por genocidio. Dina Boluarte puede ser un chivo expiatorio también de esas viejas fuerzas políticas. Yo creo que no hay que centrar la discusión en la persona de Dina Boluarte, sino en la estructura y en el proceso que eventualmente decante en una nueva constitución. Yo creo que estos actores son fungibles al final en la vida republicana peruana. Perú está atravesando un serio problema de representación política con el nombre de Dina Boluarte, sin el nombre de Dina Boluarte, con el nombre de Keiko, sin el nombre de Keiko, pero que está entrampado, insisto, en esa legalidad autoritaria que se refleja en la Constitución. Interesante punto de vista. Seguimos en los últimos 2 minutos de A Fondo y, por supuesto, siempre cerramos con la pregunta que nos ha convocado en este programa. Diego, además, es primera vez que participa en este programa, así que te doy a ti el gran honor de responder. Finalmente, la frase de cierre es ¿cómo refundar la democracia peruana? Yo creo que la única vía en este momento es una asamblea constituyente, o convocar al menos a un referendo que la población decida a través de un nuevo pacto político, porque el Perú, la democracia sustancial en el Perú está quebrada. Entonces, tenemos ciertamente instituciones procedurales que están funcionando, pero actualmente no existe este pacto de hermanos en el Perú. Yo creo que hay un llamado a la unidad a través de la Asamblea Constituyente, la nueva posibilidad de poder hacer este nuevo pacto político. Muy bien, muchas gracias, Diego Salazar. Por favor, Isaac Risco. Yo creo que sí, Perú necesita un nuevo pacto político. Voy a ser quizá un poco general y un poco vago porque creo que la situación es muy mala y soy pesimista en eso, pero creo que la ciudadanía necesita recuperar a la política para los ciudadanos, que represente de verdad a la ciudadanía. No sé cuál es el camino. Isaac Risco, periodista de Deutsche Welle. Por favor, abogado. Pero no solo hay un problema de democracia, hay un problema de legalidad. Y esto está muy relacionado con la estructura social, con la pobreza en el Perú. Y tal vez se relacione con esa canción de Piero, ¿no? En el Perú la plata es pobre y el hambre es muy popular. Tenemos que cambiar eso. ¿Sí a refundar? Nueva Constitución. Nueva Constitución. Bueno, con el abogado Jorge Paladines, Isaac Risco, colega de Deutsche Welle, y también con Diego Salazar, pero además experto en políticas públicas. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias por participar en este programa. Gracias a ustedes también por escucharnos. Escríbanos. Hasta pronto.